Buenos días, muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Pues efectivamente planteamos hoy una proposición no de ley que se han tenido a bien, habrá sido así, leerla y profundizar un poquito sobre el tema. Pues a nosotros nos parece que es una iniciativa de un asunto interesante sobre el que no creo que haya ningún inconveniente por parte de ningún grupo parlamentario bueno, pues de apoyarla y de tener la sensibilidad oportuna hacia un tema que nos parece que de lo único que se trata y de lo más fundamental es de lograr bueno, potenciar, divulgar, desarrollar esta terapia creativa que es la musicoterapia. Ustedes, como sabrán, hay 4 terapias creativas. La musicoterapia es una de ellas, luego estaría la danzaterapia, arteterapia o psicodrama, pero la musicoterapia, yo creo que ya en estos momentos hay numerosísimas investigaciones que han puesto de manifiesto los resultados beneficiosos que tiene para los ciudadanos, para los individuos, para los grupos, desde diferentes puntos de vista. Y bueno, yo creo que aquí nosotros, como diputados y diputadas, y en esta Cámara, pues yo creo que es importante que seamos sensibles a esta realidad, a estos avances, y que promovamos ese uso de esta terapia creativa que tan buenos resultados está teniendo para la calidad de vida de muchas personas. Según la Federación Mundial de Musicoterapia, la musicoterapia se entiende como el uso profesional de la música y de sus elementos con intervención tanto en entornos médicos como educativos o cotidianos, tanto con individuos como con grupos, familias, comunidades, etcétera, etcétera, que buscan optimizar su calidad de vida o mejorar la salud y su bienestar tanto a nivel físico, social, comunicativo, emocional, intelectual y espiritual. Como decía, nosotros bueno, estamos convencidos, yo creo que esto pues, lo estamos percibiendo día a día. En nuestra sociedad cada vez hay un interés mucho mayor y una sensibilidad creciente hacia mejorar nuestro bienestar y ampliar el abanico de perspectivas y de terapias desde las que poder mejorar esa calidad de vida y ese bienestar. Yo creo que las administraciones y los gobiernos tienen que dar respuesta y estar a la altura de esta sensibilidad cada vez, por suerte, más creciente y, por tanto, la musicoterapia dentro de todas estas terapias pues es una de las sobre las que yo creo que más se ha avanzado en cuanto a investigación y en cuanto a resultados desde distintos ámbitos. En el ámbito clínico, en el que hay numerosísimos estudios, por poner un ejemplo, simplemente, ya no hablo de otro tipo de estudios, de artículos científicos y en otros países, pero simplemente a mí me parece que es un dato muy interesante que solamente en España se han publicado ya 20 tesis doctorales sobre la musicoterapia. Es decir, que es un tema que no es una ocurrencia de ahora de alguien que piense, mira, pues esto podría funcionar bien. No, sino que realmente pues ya hay una larga trayectoria de investigación y se ha demostrado su efectividad en el ámbito clínico, como digo, tanto en efectos beneficiosos por lo que tiene que ver con la reducción del dolor, disminución de la ansiedad, alivio de tensiones, superación de problemas, inquietudes, miedos, bloqueos, o mejorar funciones psíquicas, físicas y emocionales de pacientes. Ha sido probada especialmente y específicamente tanto en enfermedades oncológicas como en pacientes con lesiones cerebrales adquiridas, en pacientes con depresión, con Alzheimer, disfunciones de miembros tras accidentes cerebrovasculares, pacientes con asistencia respiratoria mecánica, autismo o trastornos mentales. Evidentemente, además, la musicoterapia, por estos efectos beneficiosos que se han comprobado, pues tendría también un beneficio para el propio sistema sanitario común. Y más allá desde esta perspectiva del ámbito sanitario y de la intervención, yo creo que hay que reconocer y saber y valorar la conveniencia de la musicoterapia desde un punto de vista más preventivo y, desde luego, desde la educación, porque también se ha demostrado cómo incide en la mejora de habilidades motoras, emocionales, cognitivas, comunicativas y sociales y, por tanto, es importante que se promueva y que se considere su utilización en las aulas, en general, para todo el alumnado, y ya hay en Aragón, de hecho, hay ya algunos maestros que son maestros de música, que a la vez son musicoterapeutas y que están bueno, pues promoviendo proyectos innovadores en este sentido de aplicación de la musicoterapia en las aulas, especialmente digo que con todos, pero desde luego especialmente interesante resulta con los alumnos que tienen algún tipo de necesidad educativa especial o algún tipo
de discapacidad, tanto por lo que tiene que ver con el desarrollo de las potencialidades del alumnado como por el restablecimiento de esa forma quizás pues un poco más de intervención o de tratar pues, personas que ya tienen algún tipo de problemática. Creemos que desde esa perspectiva, prevención, tratamiento, rehabilitación, pues sería muy interesante potenciar el desarrollo y promover la utilización de la musicoterapia. ¿Qué ocurre? Pues que hay un problema, pues que como en todas las terapias o en muchos otros ámbitos ocurre cuando algo empieza a desarrollarse, pues está sin regular. Entonces, aquí tampoco está regulado y ahí hay un problema de falta de regulación. Ocurre en España, pero ocurre específicamente también en Aragón, tanto lo que es la formación como los requisitos a la hora de definir el perfil profesional de un musicoterapeuta, pues no está claro. Eso lleva a que haya un intrusismo y que, por tanto, haya una mala praxis, y eso repercute indudablemente en el propio colectivo y en la opinión que podemos tener todos sobre los musicoterapeutas, pero lo más importante, que eso repercute en las personas, ¿no? En los destinatarios o en los pacientes. Entonces, yo creo que los gobiernos, y en este caso nuestro Gobierno, en la medida de sus posibilidades, tienen que ponerse manos a la obra para intentar pues, bueno, pues que esto que ya está maduro, que ya hay unas investigaciones que están demostrando esos efectos beneficiosos, pues que traten de regularlo, de tener una formación adecuada y de, además, acotar y establecer unos requisitos concretos de quiénes y de qué manera pueden ejercer esta profesión. Hay algunos países en el mundo que ya lo tienen regulado, tanto la formación como su profesión. Bueno, son algunos. Yo creo que en los próximos años habrá muchos más. Y en España, pues bueno, se han dado diferentes pronunciamientos en algunas comunidades autónomas, si no recuerdo mal, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares recientemente. Y bueno, pues en otras comunidades yo creo que están también trabajando en este sentido. Por tanto, para proteger al paciente y al propio colectivo y la necesidad de que esto se regule, yo creo que es importante que nos pronunciemos desde este Parlamento. No solamente está habiendo pronunciamientos en diferentes comunidades autónomas, porque en España yo creo que aproximadamente 54, exactamente, según me dicen, asociaciones en España sobre esto, aunque solamente 10 reconocidas por la Asociación Europea, pero 10 reconocidas ya son bastantes asociaciones, ¿no? Y luego a nivel estatal, indudablemente, el colectivo pues, se ha organizado y en España pues, ya ha hecho, ustedes han podido leer en la iniciativa, yo creo que iniciativas, valga la redundancia, pues muy interesantes ya a nivel estatal, como digo, tanto en cuanto a investigaciones y divulgación con congresos científicos, como diferentes actuaciones y manuales, etcétera, etcétera. Ya hay documentación, yo creo que muy interesante para dar este paso de regularlo. Concretamente, en Aragón, en la Universidad de Zaragoza, hay un máster que desde el año 2006, si no me equivoco, era un posgrado, ahora es un máster de 600 horas. El primer año de máster, el primer curso fue 2015-2017 y, bueno, quiero decir que ya hay pasos dados también y un camino abierto en Aragón. Por tanto, yo les pediría en nombre de mi grupo a sus señorías que tengan a bien acoger esta iniciativa, que es totalmente constructiva, que tiene, bueno, pues que solicitamos, por una parte, al Gobierno de España su implicación, pero también al Gobierno de Aragón en la medida de sus posibilidades para promover el conocimiento y la correcta utilización de esta terapia por el bien de la sociedad y también, desde luego, pues, por el propio colectivo. El Gobierno de Aragón, dentro de sus competencias, nos gustaría que tomase cuantas decisiones sean necesarias para promover el ejercicio de esta profesión, y que se haga con rigor y con calidad y con garantías, para fomentar el desarrollo de la musicoterapia, darla a conocer y velar porque la misma sea prestada por profesionales cualificados como un servicio sanitario. Por ejemplo, en Estados Unidos está claramente incardinado en el ámbito de sanidad. Lo hemos traído a esta comisión, si bien primero nos dirigimos a educación porque consideramos que era más desde el ámbito universitario y que la propia consejera debería hacer esta iniciativa suya para después, en las reuniones sectoriales con el Ministerio, pues ponerlo encima de la mesa y hablarlo. Por otra parte,
le decimos al Gobierno de Aragón que se reúna con la Asociación Aragonesa de Musicoterapia en el plazo de un mes, es decir, ya, que no duerma el sueño de los justos, para avanzar en la consecución de estos propósitos y en colaboración con la comunidad autónoma y con la propia asociación, pues bueno, pues ver qué posibilidades hay de promocionar y de divulgar esta terapia que es la musicoterapia. Indudablemente el Gobierno de España tiene que actuar para regular realmente esa formación y la profesión. Por tanto, pues es una iniciativa dirigida tanto al Gobierno de Aragón, que creo que en su mano tiene posibilidades de hacer determinadas cuestiones, como por supuesto de que el Gobierno de Aragón lleve esta bandera ante el Gobierno de España para promover la definitiva regulación de la musicoterapia. Muchas gracias y perdón por el exceso de tiempo. Muchas gracias, señora Herrera.